Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya aquí nuevamente compartiendo nuestra 23ª parte del libro de Alan Cohen, Un curso de milagros fácil. Y bueno, nos quedamos en esta parte, déjenme subrayarlo, donde dice, ¿dónde tropieza el ego? Yo creo que es un tema que a todo el mundo hablamos mucho del ego, pero en realidad no, a veces no tenemos ni idea de qué significa esto del ego y cómo el curso de milagros no lo define en realidad, ¿no? Y de dónde surge, etcétera. Bueno, veamos la experiencia del autor, cómo lo comparte en su libro. Y dice así, un curso de milagros apunta al ego como el origen del sufrimiento humano. Vamos a aclarar qué es el ego, cómo funciona el efecto que tiene sobre tu vida y cómo puedes hacer que trabaje a tu favor, en vez de dejar que arruine tu felicidad. El ego es una idea muy limitada respecto a quién eres y qué eres. Te define solo como un cuerpo, confirmando dentro de los límites de tu carne, sujeto a todas las leyes, experiencias que afectan a los cuerpos. Como cuerpo, eres débil y vulnerable en medio de un universo lleno de amenazas de agentes mucho más poderosos que tú. Enfermedades, ataques del corazón, accidentes de coche, accidentes aéreos, etcétera. Francotiradores, pone aquí, francotiradores locos, terremotos, tsunamis y guerras nucleares. Pueden acabar con tu existencia en cuestión de segundos. El mundo es un lugar peligroso donde debes protegerte y defenderte de todas horas, defenderte a todas horas. A veces incluso has de atacar antes de ser atacado. Si quieres ver y oír toda una letanía de las cosas malas que les pueden pasar a los cuerpos, pon las noticias de la noche. Y efectivamente, ¿no? Aquí el autor pues nos hace ver que en cierta forma el cuerpo puede ser destruido de alguna manera muy fácilmente. De hecho, ahí puede haber hasta insectos que nos pueden acabar con nuestra vida, puede haber unos reptiles o víboras que pueden también acabar con nuestra vida. O sea, en sí el cuerpo es muy vulnerable a enfermedades, etcétera, como lo comenta el autor. Y efectivamente, entonces nosotros no pudiéramos ser un cuerpo porque a final de cuentas, pues sería muy difícil de alguna manera a través de un cuerpo tan frágil, pues poder solucionar varias cosas si es que fueran a través de retos físicos o poner al cuerpo en resistencia para ver hasta dónde es mi capacidad. Antes se pensaba de esa forma. De hecho, lo que se llama cuarto camino que habla Gurdjieff, dice que habla de que hay cuatro, que el cuarto camino es uno de ellos, es la combinación de las personas que son faquíes, por ejemplo, que ponen y torturan al cuerpo a cierta resistencia, a cierto dolor, para poder trascender. Eso es una forma. Muy pocos están de acuerdo en ello, ¿no? En sacrificar el cuerpo y llevarlo hasta el límite para poder trascender. Eso era en la antigüedad, se llevaba con los maestros Shaolin y etcétera, ¿no? Aunque algunas veces nos siguen mostrando que así es, pero la otra forma era de ser como un tipo monje, encerrarte en un monasterio, meditación, plegaria, bla, 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 y desarraigarte del mundo cotidiano e irte a un lugar a meditar, profundizar y llegar hasta el más profundo digamos, de la meditación y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el otro era convertirte como que en dominar el arte de, digamos, del dolor, siendo como un tipo estoico, fuerte, resistente, etcétera, ¿no? Y el cuarto camino, que era el despertar de la conciencia a través del recuerdo de sí mismo.
O sea que nosotros éramos la combinación de todo ello y que nosotros podíamos despertarnos a otro nivel de alguna otra forma, ¿no? Entonces Gurdjieff y todos los que lo consiguieron, todos sus alumnos, pues acabaron escribiendo mucho acerca de este cuarto camino, que era el despertar de la conciencia a través del recuerdo de sí mismo, ¿no? Y lo que mismo que dice un curso de milagros es recordarte a ti mismo que nosotros ya solo recordarnos quiénes somos, que hay algo mucho más. Para el ego, pues el cuerpo es lo único que conoce y es lo único que sabe, aunque también conoce la parte de nuestro sistema mental, pero está muy limitado, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que escribe el autor en su libro, dice, hubo un tiempo en que no eras ni un cuerpo ni un ego. Eras un poderoso ser espiritual unido a Dios y a todo el universo. Sabías quién eras y disfrutabas de todos los beneficios como ser divino, hasta que llegó un momento en que dejaste de considerarte espíritu y empezaste a considerarte un cuerpo. Eso tuvo lugar en el útero materno, en el momento de tu nacimiento o poco después. Sufriste un cambio de identidad crucial. Aquí quiero aclarar algo porque el autor, no sé si más adelante lo vaya a comentar, pero en realidad, si te haces esas preguntas, que son las que, obviamente, ¿cómo es que yo, siendo alguien en donde estoy pleno, estoy en conciencia con el universo y con una mente de Dios, cómo es que yo decido, siendo un ser divino, eh, decido separarme? O sea, ¿cuándo yo me separo? ¿Por qué esa idea de separarme y de vivir una experiencia apartado, entre comillas, apartado de lo que en realidad, pues si estoy pleno, es como, no sé, yo creo que es el juego de la vida, a final de cuentas, ¿no? Pero son preguntas que te haces como es que si estamos plenos, o sea, decidimos irnos a buscar. Y yo creo que como padre, cuando los hijos crecen, llega un momento en que te dice, pues, que ya no te hallas, a pesar de que lo tienes absolutamente todo, dices, quiero vivir algo diferente, algo completamente fuera de sí, pero pues te dicen, ok, no hay problema. Quieres disfrutar lo que ya eres, solo recuerda quién eres. Y todo lo que vivas de aquí en adelante, pues es simplemente parte de tu idea y tu creencia y estarás entrando con un profundo sueño. Dice la Biblia que Adán entró en un profundo sueño, pero jamás en la Biblia dice cuándo despertó. Entonces decidió vivir esa experiencia de como dice el curso, de seguir expandiéndose en conciencia. Eh, de alguna manera llegó un momento en que nos sentimos como que salimos de esa divinidad, solo salimos a experimentar sin perder lo que realmente somos, pero nosotros pensábamos que nos separamos de algo y esa fue solo una idea. Dicen que Adán comió del árbol del conocimiento, quería saber qué más allá de ahí había de todo eso. Y entonces pues nos separamos de alguna manera y quisimos explorar qué es más allá y vivir la experiencia, pero como como cualquier padre, pues vive la experiencia. Es tanto amor, confía en ti, solo no olvides regresar a casa cuando estés dispuesto a regresarlo y sea el tiempo que sea el tiempo. A final de cuentas, de eso se trata esto, ¿no? Tienes vida eterna, así que disfruta y pásala bien, ¿no? Entonces, sin embargo, el autor aquí nos dice que el nacimiento, nos habla del nacimiento, de que cuando nacemos pues, es cuando comienza absolutamente todo. Entonces dice, no dejaste de ser un ser espiritual. Cuando nacimos de un cuerpo, cuando estamos en el vientre y el cuerpo y nosotros ingresamos a un cuerpo, a un cuerpo, pues no dejamos de ser espirituales, ya es lo que somos. Entonces dejaste de conocerte a ti mismo como ser espiritual. Nos abandonamos y vivimos una vida humana
a final de cuentas, porque hemos decidido vivir una vida humana. Dice, ¿has visto películas en las que la cámara cambia de plano y pasa de enfocar al actor que está en primer plano a enfocar al que está al fondo? El actor que está en primer plano resulta casi imperceptible y el que está al fondo se ve con nitidez y asume el protagonismo de la escena. Esto es lo que te ha sucedido a ti. Tu identidad como un espíritu ha quedado fulminada y se ha superpuesto tu identidad como cuerpo. En ese momento te convertiste en un cuerpo. No has cambiado realmente tu ser, puesto que tu naturaleza espiritual no puede ser alterada, pero sí puedes empezar a considerarte un cuerpo y solo un cuerpo. Bienvenido al planeta Tierra. Te convertiste en un cuerpo, redujiste tu mundo al que te revelaban tus 5 sentidos a una minúscula rebanada de la inmensa gama de percepción que está a tu alcance. O sea, de las capacidades que teníamos, las abandonamos y dejamos que solamente las del cuerpo sean las que funcionaran en este plano. Digamos que en un plano físico, pues solo los 5 sentidos, los demás, pues tenemos miedo desarrollado como la clariaudiencia, la premonición, etcétera, ¿no? No vamos a hablar de eso porque a final de cuentas, eso ya muchos de ustedes que están leyendo, están esto, pues, pero va aquí en este paquete, ¿no? Ya habrá otros temas que podamos hablarlo acerca más de ello, pero sí lo tenemos que decir y sobre todo nombrar. Entonces el autor continúa diciendo, adoptaste toda la separación, miedo y dificultades que experimentan los cuerpos y te solidarizaste con otros miles de millones de almas que creen que solo son el cuerpo. Te encontraste en una versión de la vida real del programa Supervivientes y te pasas la vida intentando evitar que te expulsen de la isla. Ese momento trascendental de la inmersión en la ilusión es lo que se ha denominado el pecado original. El cambio de estado de conciencia que hizo que tu condición humana perdiera el estado de gracia y asumiera la miseria del mundo, pero de hecho no fue un pecado y en realidad nunca hubo tal pérdida. Solo soñamos que sucedió. El pecado original fue solo un error de percepción. Entonces les decía al principio, la Biblia dice que Adán entró en un profundo sueño, pero jamás se dice cuándo ha despertado. Sin embargo, en la Biblia y en muchos otros textos que aquí ha anunciado también el autor, viene el despertar. Entonces, hace rato les dije que el cuarto camino que escribió Gurdjieff decía que era el despertar de la conciencia a través del recuerdo de ti mismo. O sea, es recordarte a ti mismo. Pero a final de cuentas pues, es todo un entrenamiento, igual que el mismo curso de milagros. De hecho, el curso de milagros está hecho para eso, para que te despiertes de ese profundo sueño que todo mundo vivimos. Y aquí entramos a un tema que muchas personas dirán, no puede ser, claro, ya entramos a ese profundo sueño en donde soñamos que somos padres, hijos, trabajadores, tíos, papás, bla, 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 y todo esto en un mundo en donde solo existe la percepción. Entonces por eso dicen nada es real, porque lo que estás percibiendo posiblemente lo estás interpretando mal. Entonces el mundo lo ven cada quien diferente. Cada quien lo ve diferente. Eso es dependiendo de cómo me siento. Si yo en la vida no me he ido bien desde que nací en una familia, entre comillas, que económicamente muy bien acomodada, donde hubo mucho problema entre mamá y papá, o sea, como dicen, una pareja disfuncional o una familia disfuncional, y además con tantos sacrificios, con tanto golpe, con bla, todo lo que hemos vivido, muchos
de abandono y etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese concepto, todo eso que está bajo de mí como cimientos, pues es obvio que yo diría, entonces eso no fue real o qué fue. Era simplemente para que te dieras cuenta de que el dolor es tan real y el sufrimiento es tan real que creyeras que estás ahí, pero en realidad no, estás viviendo una experiencia. Pero esa experiencia está hecha para que recuerdes, no se te olvide quién eres. Entonces, por eso a veces pueden ser tan fuertes y a veces un golpe de realidad o un golpe de vida que a veces con un accidente o en un coma que despiertas, dice, wow, despiertas de otra manera, o cuando decimos que tocamos fondo en cierta situación de nuestra vida y dices, ya me cansé, es que estás jugando y llega un momento en que dices, ya me cansé, estás abriéndote a otro estado de conciencia. Y desde ahí comienza completamente tu despertar. Tu despertar, apenas estamos abriendo un ojo, ya te das cuenta como que esto no parece tan verdadero y ya empieza ahí ese deshacimiento del sueño, donde ese típicos otros 5 minutos y, ay, y dejas y pones 5 minutos más el despertador y te vuelves a quedar dormido, pero a los 5 minutos vuelve a sonar y otros 5 más, ya son los últimos 5 y entonces nosotros mismos vamos programando el despertador para que nos despierte cada 5 minutos por lo menos 20 minutos antes de que sea la hora exactamente que nos tenemos que levantar, porque ese periodo se siente rico de que, ay, otra vez, y te quedas profundamente dormido. Y en esos 5 minutos agarras un sueño tremendo. Y en el tercero, que ya dices, ya me tengo que levantar, pues bueno, a final de cuentas, esa parte, así lo hacemos. Empezamos a leer un libro de despertar o de ya de donde queremos tomar más conciencia, donde estamos dispuestos a que la vida sea diferente, bla, etcétera. Entonces, aquí comienza completamente todo, ¿no? Es igual, estamos programando. Entonces, a veces leemos un libro, nos motivamos, comenzamos y de repente, ¡pah! Volvemos a caer, nos volvemos a quedar dormidos. Pero hay gente que se queda dormida, ni siquiera ya escuchó la segunda alarma, ya se quedó dormida y ya, cuando ve, ya se le hizo tarde. Y así pasa. Entonces, cuando te levantas de malas, dices, ching, ya se me hizo tarde y con el corazón y el latido a todo lo que da, ya olvidas desayunar, olvidas esto, sales corriendo y luego de repente el tráfico, o sea, ya una programación que, ¿para qué les digo si lo que sigue, si al final vas a llegar tarde a algún lugar? Bien. Y como eso, como un remolino, empiezas a jalar todo en función de lo que está detrás de ti, porque cuando empiezas a pensar de que no, hoy va a ser un mal día desde que me levanté tarde, desde que el otro, y sí, hoy con el tráfico ya me imagino el día que voy a tener, y empiezas a construirlo en tu mente y al final de cuentas, concedido, ¿no? Así fue. Entonces se oye así muy metafísico, pero al final de cuentas es lo que dentro del sueño se puede vivir. De hecho, los sueños son exactamente lo mismo. Vivimos cosas que no nos imaginamos, combinaciones de una cosa con otra que te quedas, ¿cómo puedes soñar esto tan raro, ¿no? Que no tiene sentido, pero bueno, cada quien. Entonces, el curso de milagros nos dice y el autor nos recuerda que no hubo esa separación, solo nos volvimos a quedar dormidos de nuevo, otra vez. Solo soñamos que sucedió, solo soñamos que sucedió. Entonces el pecado original fue solo un error de percepción, de percepción. Los defensores de la doctrina del pecado original han fraguado una inmensa y horrorosa serie de cuentos fantásticos sobre el castigo que merecemos por el mero hecho de haber venido a este mundo. O sea, fuimos castigados, fuimos desterrados de este por comer la fruta prohibida o por querer tener conocimiento. Pero a final de cuentas nunca hubo ni un error ni un castigo. Simplemente se nos permitió jugarlo. Como cuando un hijo te pide, ma, quiero ir a la fiesta, por favor, de verdad va a estar bien, y confías y estás seguro, y si le diste una buena formación a tu hijo, sabes que de antemano él va a cumplir
y va a recordar que debe de evitar manejar tomado, debe de evitar conflictos en la fiesta, y si hay algo, él sabe que tiene que salir de ahí y dirigirse a la casa y sin tanto, porque es consciente de ello y sabe lo que puede suceder. Pero tú también como padre estás consciente de que él lo va a hacer porque ya lo ha hecho varias veces y a final de cuentas pues, confío en él. Entonces, ¿cómo no? Si es mi hijo, tiene buena formación. La verdad que sí, como hijo, hemos hecho como padres, hemos procurado, aunque a veces los hijos pues, pueden llegar a ser rebeldes ante esa situación, pero está bien, digamos que confías. Es lo mismo. ¿Quieres entrar a este juego? Sí, por favor, mira que quiero ver. Estoy como aburrido, es demasiado. Ok, dale, pues ahí está. Con el amor. No te olvides quién eres. Fin de la discusión. Hasta ahí. Entonces, Albert dice, entonces, pero no fue una idea, como dice aquí el curso, no fue una idea de castigo. Ah, sí, quieres experimentar ahora para que te friegues, vas a vivir todo esto, para que valores que estabas en un paraíso, que aquí no te hacía falta nada, ahora ve a la calle y jódete, y ahora ve, quieres vivir una experiencia humana, para que te vaya del carajo. No me imagino que esa haya sido la prerrogativa, pero para algunos, verlo de esa manera o percibirlo de esa manera fue la idea. Claro, Dios nos castigó por desobedientes, porque nos portamos mal y ahora como castigo venimos a sufrir y bla, bla, bla. Esa historia ya no la sabemos, que no la han contado los que han hecho primera comunión y fueron niños, o todos los que han estado en algunas, siempre nos cuentan historias como estas. Bien, entonces, al final de cuentas el autor dice, no hay ni una palabra cierta en todos ellos, todo lo que nos han contado, que el pecado que hicimos, no hay nada de eso. Entonces dice, el pecado exige castigo, pero el error simplemente requiere corrección. Si tu hijo ha tenido una pesadilla en la que soñaba que era un asesino o que lo asesinaban, no le riñerás cuando despierte aterrorizado. Le abrazarás y le consolarás y le explicarás que no ha sido más que un sueño y que está a salvo. Y efectivamente, así pasa en los sueños. A veces tenemos sueños tan terribles que lo único que queremos es comentarlo con alguien y que nos diga, no, tranquilo, pues bueno, lo bueno que fue un sueño. Pues sí, pero se parecía tan real. Pues es lo mismo. Bien, esto es justamente lo que un curso de milagros transmite a la humanidad. La cura para el sueño del pecado no es apretar las tuercas del miedo que hacen que el sueño parezca tan real. La cura para el sueño del pecado es despertar, es darte cuenta. Despertar es darte cuenta. Yo por eso siempre les digo, lo único, y cuando vienen a sesión conmigo, terapia o lo que sea, es de qué te estás dando cuenta, porque es de lo único que puedes, es darte cuenta, es despertar. Es, es esa frase famosa que, me cayó el 20, es eso. Cuando dices me cayó el 20, estás despertando, estás dándote cuenta. Entonces, el primer cambio, dice el autor en el libro, de percepción se produjo hace mucho tiempo, pero se reproduce todos los días. Cuando te vas a dormir por la noche, tu alma vuelve a reunirse con Dios y te renueva como el ser inocente y divino que eres. En el sueño profundo estás en paz. Luego, cuando abres los ojos, vuelves a retornar la identidad que eres un cuerpo. Recuerda tus achaques, las facturas que has de pagar, el trabajo que te gustaría no tener que ir, a la reparación que necesita tu coche, al montón de correos electrónicos de tu bandeja de entrada, a tus frustraciones con tu relación, las personas desagradables con las que has de tratar y todos los temas que implica ser un cuerpo o un ego. Así que en realidad no estás despertando, te estás yendo a dormir. Estabas más despierto cuando dormías y gozabas de la paz del sueño.
del sueño profundo. Cuando te parece que estás despierto, en realidad estás durmiendo. Lo que te parece que es amor, en realidad es odio. Lo que te parece que es vida, en realidad se parece más a la muerte. Nuestro nacimiento no es más que un sueño y un olvido. El alma que amanece con nosotros es una muestra de la vida, de nuestra estrella de la vida, perdón. Ha tenido otra parte de su puesta y vino de lejos, ni en olvido total, ni en el olvido total, ni en la completa desnudez, sino dejando una estela de nubes de gloria. Venimos de Dios, que es nuestro hogar. El cielo nos envuelve en nuestra infancia, las piernas de la casa, las persianas de la casa prisión empiezan a cerrarse. Cuando el niño crece, pero éste contempla la luz y de dónde fluye, la ve en su júbilo. William Wordsworth. Oda a atisbos de la inmortalidad en los recuerdos de la primera infancia. Todos los días vuelves a escenificar el cambio desde la unidad a la separación, pero también puedes representar el cambio desde la separación a la unidad. Puedes utilizar tu tiempo para deshacerte de la terrible carga del pecado original y reclamar tu inocencia original. No hay ninguna otra razón para que estés aquí. No hay ninguna otra razón. En el momento que dices paro, ya no quiero jugar, estoy de acuerdo, pero tienes que recordar quién eres. Esa es la clave. ¿Quieres parar de jugar? Sí, entonces recuerda quién eres. Simplemente, solo recuérdalo. Solo recuérdalo. Ese es todo. Para salir del juego es solo recuerda quién eres. Y como dice el curso también de milagros, y como lo dicen, es reclama tu herencia. O sea, tú pon en contexto o di la clave para poder salir de aquí. Eso depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, en un curso de milagros nos lo dice en tú no has perdido tu inocencia. Esa es la voz que oyes y la llamada a que no se puede ignorar. Y ahora el camino está libre y despejado. Y al final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante, regresa a tu hogar junto con él y goza de su paz. Extracto del libro de Un Curso de Milagros, el 182, capítulo 12. Bien. En otra parte dice, comida, sexo y territorio. Dice, una vez oí un relato de una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte con convincente autoridad, narró cómo había trascendido el cuerpo y entrado en un reino celestial, donde estaba inmerso en pura beatitud. Durante un rato estuvo rodeado de luz dorada. Luego volvió a ser engullido por la alcantarilla, según sus propias palabras, refiriéndose a que había regresado al mundo dominado por los órganos de los sentidos. La alcantarilla es una descripción muy gráfica del mundo, pero por lo general bastante adecuada. No porque esa sea la naturaleza del mundo, sino porque lo hemos hecho de él. Cuando has vislumbrado el cielo, la tierra tal como la conoces pierde su atractivo. Casi todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte dicen que ya no temen morir. Se dan cuenta de que en realidad no pueden hacerlo. La muerte no es algo a lo que debamos temer, sino una liberación bendita. La tierra bajo el consejo del ego es un lugar mucho más temible.
Cuando solo nos identificamos con el cuerpo, los atributos animales son los que predominan y el mundo se convierte en una jungla. Vi un documental sobre la naturaleza en el que el narrador explicaba: la vida en el mundo salvaje se basaba en la comida, el sexo y el territorio. Cuando compartí esta descripción en un seminario, una mujer que estaba entre los asistentes dijo: bueno, no ha habido muchos cambios. En el peor de los casos, actuamos como animales salvajes. Competimos por la comida, estamos bajo el efecto de las hormonas, nos peleamos por nuestro territorio y actuamos con una mentalidad de supervivencia. Sin embargo, somos más que nuestros cuerpos y somos más para el mundo que nuestras tendencias salvajes. Un curso de milagros y todas las enseñanzas espirituales que valen la pena intentar sacarnos de la espesa y tenebrosa jungla que la mayoría de las personas consideran real, el verdadero ser se eleva muy por encima de la comida, el sexo y el territorio. En el fondo, todos somos amor. Todos los actos de amabilidad, arte y creatividad surgen de nuestra santidad inherente. El mundo se ennoblece cuando permitimos que brille nuestro yo divino. Y es lo que yo les comentaba en el capítulo anterior o en la parte anterior, que cuando ya eres consciente no necesitas valores en sí, porque tu misma conciencia te pone en sintonía y en orden exactamente en lo que es principios que son ya innatos en ti, cosas que ya están en ti dentro de la estructura del amor. Ya compartes, ya la nobleza es parte de ti, ya el compartir es parte de ti, el bien común es parte de ti, el respetarte a ti es también parte de lo que tú compartes con otros. Entonces ya no necesitas algo que te limite, porque tú por conciencia ya dejas de hacer en realidad cosas como dice el autor o como realmente se dice aquí, ¿no? Ya no luchas por el sexo, ya no luchas por territorio, ya no luchas por sobresalir y ser mejor que otros, ya no se convierte este mundo en una jungla en donde tú eres el mejor, ya no quieres competir y ser el mejor. Cambia completamente tu visión acerca de quién eres. Pero para esto requieres renunciar a muchas cosas y no significa renunciar a que ya no voy a tener dinero entonces y voy a vivir como un monje y no, significa que con lo que tienes lo compartes de una manera diferente. Ya no es para intimidar y para capturar o para obtener mejores beneficios y quitarle a otro para tú obtener más. Esto no estamos hablando de comunismo y socialismo, porque de empezar, sí, pues de eso se trata el socialismo. No, estas son cosas diferentes. No. Esto es por conciencia, esto no es por política, es por conciencia. Tampoco vas a darle a todo el mundo porque nadie va a entenderlo. Simplemente compartes a aquellos que estén dispuestos también a recibir. Porque hay gente que no le va a importar o va a ser poco para lo que compartes, porque habrá personas que te digan, con tanto dinero y me da esto. Mira nada más qué buena persona es, porque hay gente así que no valoran, no tienen idea, porque su nivel de conciencia es tan bajo que para ellos es poco. Y así les des mucho, también dirán, qué tonto, me está dando lo suyo y se está quedando con algo también en lugar de tener más. Ay, estas personas de verdad, en lugar de que lo cuiden, andan compartiendo, porque hay gente así. Estamos en un lugar donde hay competencia.
Todavía hay gente que no ha despertado, está soñando en que tiene que tener lo suyo y que nadie se lo arrebate y este es el lugar de supervivencia, como comenta el autor. Y es cierto, todavía están peleando esa parte, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ya estás en un estado de conciencia, ya a ti eso no le das ninguna interpretación, para ti no tiene sentido. Sigamos leyendo. Dice, el doctor Larry Dossey describe en su brillante libro One Mind el momento en que Wesley Autry, de 50 años, se encuentra en el andén de una parada del metro del Bronx y ve como un joven le entra un ataque de epilepsia y cae al punto de la vía que el tren está a punto de llegar. Autry, dejando perplejos a los presentes, saltó a la vía, cubrió el cuerpo del hombre y lo empujó hacia el espacio que queda entre las dos vías mientras el tren se precipitaba sobre ellos. Milagrosamente, cuando el tren partió, ambos estaban a salvo e ilesos. La carrocería de los vagones pasó tan cerca de la cabeza de Autry que su gorra de punto quedó llena de manchas de grasa. Las personas que creen que solo el cuerpo no salta a las vías del metro para salvar la vida a un desconocido. Solo alguien convencido de su naturaleza como espíritu inmortal realizará semejante acto de altruismo. O sea, desde su nivel de conciencia, él hace un milagro y eso es lo que en realidad son los milagros. Cuando dejas de preocuparte por el resultado y por el estado de supervivencia que tú quieres proyectar y que la gente vea. Das por dar, porque es tu elección dar. No das para que al final de cuentas todo el mundo vea y digan qué bueno es. Él sí da o ella sí da. Ella es buena. Ya eso para ti no tiene sentido y sin embargo para el ego sí. Porque como es parte del dominio del cuerpo, entonces quiere tener presencia, reconocimiento, valorado. Ahí está la palabra valores. Que sea valorado, que sea reconocido, que sea estimado, que sea el otro. O sea, una dependencia a algo porque eso es lo que lo va a mantener. Y entonces cuando no lo tenga y no tenga ese reconocimiento se va a frustrar. Sin embargo, cuando lo hace simplemente porque elegí hacerlo, solamente porque yo me siento bien, entonces en el curso hemos aprendido que dar es recibir. Ya lo hemos platicado en estas partes también, si ya lo escuchaste, pues dar es recibir. Cuando tú das algo, no vas a esperar que eso sea retribuido de alguna manera en la misma forma o la misma de lo que tú diste o 10 veces más o como se ha comentado siempre, o la bendición de Dios, o para que no quedes desprotegido de Dios, por eso tienes que dar, porque solamente así serás bendecido. Y eso es una falsedad tan grande, porque a final de cuentas cuando tú estás dando algo y la sensación que tú sientes de haberlo dado, ese ya es tu recibir. Eso es ya tuyo. Eso nadie te lo puede quitar. Y eso realmente es el recibir. Por eso cuando tú estás apoyando algo, tú sabes lo que recibió esta persona, haber salvado a esta persona de las vías del tren. Tú sabes lo que recibió. ¿Qué pasaría si él dice, no, espero que algún día si yo me encuentro en una situación alguien me salve? Entonces él crea en su mente que para poder ser compensado, el día que tenga un problema similar, alguien lo salve. Y entonces está siempre con esa idea pensando de que el día que tengo un problema, yo sé que alguien me va a salvar. Entonces yo pongo mi fe en ello. Entonces se olvidó de recibir. Se olvidó que ya había recibido. Entonces, he ahí la gran diferencia que hay de una cosa de otra. Entonces, ya pronto concluimos. Dice,
Cuando vives como si fueras un alma eterna e invulnerable, subes el listón de la humanidad. Transformas al mundo para que refleje la dignidad para lo que fue creado. No es necesario que te tires a las vías del metro o que te conviertas en un héroe. Tus obligaciones son la parte del mundo que está a tu alcance. Todos los actos de compasión te acercan al cielo. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo, el infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él ahora, que él ahora el cuerpo es santo. Lección 260. Y creo que aquí nos vamos a quedar para ver el siguiente tema, el uso que hace el Espíritu Santo del ego. Y ya vimos todo lo que es el ego y las comparaciones, ¿no? Espero que haya quedado bien explicado. Y de todos modos, pues bueno, recuerden que pueden hacer preguntas o lo que sea, si quieren escribir, si no, pues allá ustedes. Seguimos. Adiós.